Yo quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos registrada en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Y allí dice así: escribe el apóstol Pablo a los romanos y dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo vuelvo a repetir. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. Aquí Pablo escribe a los romanos diciendo que así como hablando de la culpabilidad del ser humano, que tanto judíos como gentiles, que todos se han desviado del camino. Los judíos recibieron la ley de Dios en el monte de Sinaí, una ley santa, justa y buena. Pero ellos, teniendo la ley, fueron quebrantadores de la ley y traspasaron la ley, esa ley santa que Dios les había dado. Y los gentiles que no tenían ley, sin ley también pecaron. O sea, todos culpables. Los judíos teniendo ley pecaron, y los gentiles que no tenían la ley también pecaron sin ley. Y que Dios encerró a todos bajo pecado, tanto al judío como al gentil. Todos bajo pecado, todos bajo el dominio del pecado, todos encerrados bajo pecado, todos culpables. Como está escrito en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Como está escrito en Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Como está también escrito en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra todos se menciona varias veces en la Escritura, que todos bajo pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Realmente el pecado ha venido a reinar sobre la humanidad entera. El pecado reina sobre el hombre y el hombre necesita ser libre de ese dominio, de ese señorío que ejerce el pecado sobre el ser humano. Y Cristo para eso vino. Él vino a liberar las almas de los hombres. Él vino a ser el hombre libre. El Señor Jesucristo mismo dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a sacar de prisión a los que moran en tinieblas. Él vino a hacernos verdaderamente libres. Déjame contarte una historia de hace muchos años atrás, de un hombre que en el tiempo donde se practicaba la esclavitud, un hombre visitó una subasta de esclavos
y allí participó en la subasta. Y ofreció dinero por un hombre que estaba allí en la subasta. Ofreció más que cualquier otro, de manera que lo compró. Después de haberlo comprado, vinieron y le entregaron al esclavo que ya venía a ser pertenencia de él. Y le entregaron el documento que lo proclamaba como el dueño de este esclavo. Y el hombre que había comprado al esclavo tomó el documento y ahí estaba su esclavo acabado de comprar. Y le dio el documento y le dijo: te compré para hacerte libre. Y le dio el documento y lo hizo libre. Podía irse. El esclavo, sobrecogido de agradecimiento y de amor, quiso quedarse con el que lo había comprado y fue para toda su vida su más fiel servidor. Fue hecho libre, pero decidió seguir al que lo había comprado. Y eso es lo que implica también la redención. Redención implica comprados mediante el pago de un precio. Aquel hombre le costó comprar al esclavo, le costó dinero. Jesucristo también vino a redimirnos. Por eso Él se llama el Redentor. Redención significa redimir, rescatar mediante el pago de un precio. El pago que Jesús dio para liberarnos de la esclavitud a algo mucho más terrible que la esclavitud que experimentaban los hombres en la antigüedad. Algo mucho más terrible que eso, la esclavitud al pecado. El hombre se ha esclavizado al pecado y el Señor vino para redimir. El Señor vino para rescatar. El Señor vino para liberar. ¿Y sabe cuál fue el precio que Él dio para nuestro rescate? Su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Su sangre fue el precio de la redención. El precio para redimirnos de la esclavitud al pecado. El precio para liberarnos de las tinieblas. El precio por nuestro rescate, ya que éramos como esclavos al pecado, condenados a muerte, bajo una sentencia de muerte. ¿Sabías tú eso, querido amigo, que el pecado trae una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza? Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte sobre el alma pecadora. Romanos 6:23, Pablo lo confirma diciendo: porque la paga del pecado es muerte. Muerte, aquí se está refiriéndose a la muerte física y a la muerte del alma. El hombre que peca queda bajo una sentencia de muerte. Ahora Jesucristo vino a librarnos de la sentencia sobre nuestra alma, que es ser echados al lago de fuego para ser destruidos. Lo que la Biblia llama la segunda muerte. Apocalipsis 2:11, el Señor dijo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para el hombre que quiere escapar de esa sentencia de muerte, le queda solamente una puerta de salida. Le queda solamente una puerta de escape. El Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9.
El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el apóstol Juan dijo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y volvió a decirlo en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El pecado para entrar al reino de Dios tiene que ser quitado de nuestra vida. Tiene que ser quitado para que la sentencia de muerte sea quitada. Nuestro pecado tiene que ser quitado. Y Cristo vino a quitar el pecado para quitar la sentencia de muerte de sobre nuestra alma. Por causa del pecado entró la muerte en el mundo. La muerte física y la muerte del alma. La muerte espiritual. La muerte física todos la vamos a experimentar por causa del pecado. Pero la muerte, tú puedes ser librado de la muerte del alma, de la destrucción del alma, que es tu verdadero yo. Porque el cuerpo es solo el cascarón donde vive. Es solo tu habitación terrenal. Y tú puedes ser librado de la muerte del alma. ¿Cómo? Viniendo a Jesucristo. Coronándole a Él como Señor y Salvador. Arrepintiéndote de tu pecado para seguir a Jesús. Pero hay que arrepentirse. El arrepentimiento da lugar para que Jesucristo empiece a transformar nuestra vida. Porque Él quiere impartirnos una nueva vida. Él viene a librarnos del juicio, de la sentencia de muerte, pero también vino a librarnos del dominio del pecado. Para que el pecado no reine más sobre los que son de Él. Si eres de Él, el Señor te llama a ser libre. Para que no sirvas más al pecado. Para que el pecado no reine más sobre tu vida. Porque Él te invita a una nueva vida. Y para esa nueva vida tienes que seguirlo a Él. Él no solamente vino a librarnos de la sentencia de muerte, del juicio por causa del pecado. Él vino a librarnos del dominio del pecado sobre nuestra vida. Para que el pecado ya no reine más en nuestra vida. Y para eso tú necesitas obedecer a la fe de Jesucristo. Tú necesitas obedecer a la voz del buen pastor. Tú necesitas seguirle. Tú necesitas arrepentirte. El Señor dijo, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y a Pablo le dijo que lo enviaba a los gentiles a predicar el evangelio a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si tú quieres ser liberado del pecado, querido amigo, si tú quieres salir de la esclavitud al pecado, si tú quieres ser liberado, tienes que venir a Cristo. No hay otra opción. La religión no te va a salvar. Religiosos a morir habían en los días del Señor, los fariseos. Y el Señor les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Es que la religión no es la que salva. Si la religión salvara, ¿para qué vino Cristo al mundo? Cristo vino al mundo porque tenía que derramar su sangre en expiación por el pecado, para quitar de en medio el pecado, para abrirnos el camino
al reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Y hoy tú puedes recibirle a Él como Señor y Salvador. ¿Cómo puedes aplicar ese sacrificio de Jesucristo en tu vida? Recibiéndole como tu Señor y Salvador. Gloria a Dios. Arrepintiéndote, volviéndote de tus malos caminos para caminar con Él. Coronándole como tu Señor, como tu amo, tu dueño, tu jefe, tu comandante. Hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy tú puedes ser redimido del mercado de esclavos. Del mercado de esclavos, como aquel hombre que fue redimido, comprado en el mercado de esclavos. Dios te quiere Amén. redimir, comprar por su sangre para que tú seas de Él. Gloria a Si Dios. lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del el mundo, Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario para el perdón de mis para el pecados. perdón de mis pecados. Creo que tú resucitaste, Creo que tú resucitaste, triunfante al tercer día. triunfante al tercer día. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Te abro mi corazón Te abro mi corazón y te invito a mi y vida. te invito a mi vida. Te pido que seas Te pido que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu sangre Lávame en tu de sangre todos mis de pecados todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor. perdóname, Dios mío, Perdóname, Dios mío, por haber pecado contra por ti. haber pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida, estén operando en mi y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme una nueva vida, para darme una nueva vida, para darme tu para salvación. darme tu salvación. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús recibo tu salvación recibo tu salvación a través de tu a gracia través de tu gracia y de la obra de tu Hijo y de la obra de tu Hijo en la cruz del en Calvario. la cruz del Calvario. Y en su nombre te doy En gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Que Dios lo